Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos esté escuchando y viendo. Sea bienvenido y bienvenida a su programa Unificando las Familias en Dios. Un programa donde estaremos tratando diferentes temas relacionados con la familia y con fundamento bíblico. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que en este día, en un día tan frío, así, del mes de febrero, pero podemos llegar hasta usted con un tema muy interesante para esta ocasión. Agradezco mucho a Dios esta oportunidad, también por la asistencia aquí de mi amiga, de mi hija, ¿verdad? Que es Mónica González. Mónica, muy buenos días. Muy buenos días, amados televidentes, radioescuchas. Sean ustedes bienvenidos y prepárense porque el día de hoy tiene algo el Señor, algo hermoso para ustedes. Gracias por la invitación, Mamadín. Gracias. También agradecemos a la empresa CIAR, ¿verdad?, por la confianza que nos han dado, por la invitación, a su director, el hermano Benjamín Vivas, y a su equipo, a sus técnicos. Y le decía, estamos muy contentas en esta mañana, en una mañana muy fría, por este rumbo de México, que es Tamaulipas, en una ciudad preciosa que nosotros queremos mucho, que es la ciudad de Reynosa. Y enviamos saludos hasta donde usted se encuentre, a la hora que usted nos esté viendo, sintonizando. Reciba un saludo muy cordial de nosotros, sus amigas. Yo soy la hermana Dina Sánchez Aguirre, maestra de educación cristiana y consejera familiar, y la ingeniera industrial Mónica González. Y mire que para esta mañana, para esta ocasión, nosotros estaremos tratando un tema muy interesante concerniente a la familia. La semana pasada, en el primer programa, nosotros hablamos sobre el origen de la familia. La familia tiene un origen divino, no ha sido improvisado, no. El origen divino es de Dios, es la familia. Y damos gracias a Dios por todas las familias que existen. Le decíamos también que es uno de los tres entes sociales que Dios ha constituido, como es la familia, las naciones y la iglesia. Si usted nos está escuchando o viendo por primera vez, déjeme decirle que no hay naciones sin familia y no hay iglesias sin familias. La iglesia se constituye por familias alcanzadas por el poder de Dios. Y en esta mañana, en esta ocasión, estaremos tratando un tema pero muy importante. Estaremos hablando sobre la paternidad responsable, sobre el papel, el desempeño del padre de familia. Y qué privilegio para usted, varón, para usted, caballero, que es papá. Es una bendición, un honor que Dios le haya dado las facultades de ser papá. Pero ¿cuál es el papel del papá? Yo voy a pedirle a Mónica si nos lee el Salmo primero del versículo 1 y 2, y si usted tiene Biblia por ahí cerquitas, hablará en Salmo número 1. Amén. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué interesantes versículos, ¿no? Y pues uno de los temas también es sirviendo al Dios verdadero como Padre. ¿Qué significa servir? Mire, el diccionario nos da la respuesta. Servir significa emplearse, trabajar, ejercer, elaborar, estar al servicio de ser útil. ¿Y cuántas personas son útiles en la obra del Señor en el área del servicio? El mejor ejemplo de servir lo tenemos en Jesús, en Marcos 10:45. Mire qué bonitos versículos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es. También tenemos otra cita, Mónica, en Efesios 6:7, que habla sobre el servicio. Dice la palabra del Señor, sirviendo de buena voluntad
como al Señor y no a los hombres. Así es, que todo lo que hagamos sea para el Señor, no al estilo, como dicen de aquí, de nuestro México, al ahí se va y como sea. No, para el Señor siempre hay que hacerlo mejor. Y cualquier cosa que usted y yo hagamos, siempre hay que hacerla lo mejor. Y dentro de lo mejor, excelente. Qué hermoso, ¿verdad? Tenemos una cita más, Mónica, en Colosenses 1:10. Así es. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué hermosos versículos. Yo le hago una pregunta en esta mañana a usted, papá, que nos está escuchando, que nos está viendo en muchas partes. ¿Le está agradando a Dios como padre? Es una gran responsabilidad ser papá, así como es ser mamá. El ser padre conlleva muchísimas responsabilidades, no es nada más monetario, no, es una gran responsabilidad ser papá. Ser padre es un privilegio, una bendición, pero también una gran responsabilidad de la cual un día daremos cuenta a Dios. La Biblia registra varios ejemplos. En el primer libro de la Biblia encontramos la historia de un hombre llamado Enoc, un hombre justo, perfecto, que caminaba con Dios, obediente a las órdenes de Dios. Qué importante es ser obediente. Hoy en día vemos en todas las áreas, en todos los niveles, muy marcada la desobediencia. Pero mire, nos alienta leer la palabra y que hubo un hombre justo que caminaba con Dios y obedeció cuando Dios le da instrucciones de construir un arca. No cuestionó, no dijo para qué, no puedo, no, él obedeció y era un papá. Influyó la vida de Enoc en su familia a tal grado que cuando ya se llega el acontecimiento del diluvio, su familia, todos, su esposa, sus hijos, sus nueras, entran al arca y así fueron salvas. Así es, Mónica. Así es, y lo vemos en Génesis capítulo 6, versículo 9, y dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Qué interesante, ¿no? Caminó. También hubo otro personaje llamado Enoc. Dice, caminó pues Enoc con Dios. Pero en esta ocasión estamos hablando de Noé como padre. Qué satisfacción, ¿no? Que al entrar él en el arca, su familia también lo pudo hacer. Su esposa, sus hijos y su nuera, toda la familia. También tenemos otro ejemplo en el libro de Job, un padre que se preocupaba por sus hijos. Este se llamaba Job. Y en el libro de Job, ahí encontramos cómo era Job. Él tenía varios hijos y cómo ofrecía muy de mañana sacrificios pensando que quizás sus hijos habrían ofendido a Dios. A mí me gusta mucho la historia de Job por esto, porque dice que sus hijos se reunían todos los días y hacían fiesta para convivir. Eso es muy importante si lo vemos nosotros así, la importancia de que la familia conviva. ¿Cuántas hoy familias por cuestiones de trabajo, de sus ocupaciones, no pueden hacerlo? No es la intención, pero no se puede reunir. Antaño, cada domingo, llegaban todas las familias a la casa de papá y mamá. Y la casa se llenaba de muchos, de sus hijos, sus esposas, a tal grado de que la familia ya era muy extensa. Y era una costumbre muy bonita y muy sana. Conforme han pasado los tiempos, esa costumbre se ha ido perdiendo por tantas ocupaciones que tiene hoy en día la gente. Pero yo creo que
sí puede haber un buen equilibrio allí y dar tiempo a la familia, porque se debe de hacer, porque acuérdese que la familia es nuestra familia y hay que tener buenas relaciones familiares, buena comunicación. Ese es un tema que luego estaremos tratando. Las relaciones interpersonales, cómo nos llevamos con la familia. A veces, mire, para estos rumbos acá, se ve la familia, se vuelven a encontrar los primos, los tíos, en un sepelio o en una boda, y ahí se conoce, ay, pues este es primo, esta es mi nuera, ay, pues no la conocí, apenas la voy conociendo, y este es el chiquito. Oiga, increíble, pero así pasa, pero por cuestiones de tiempo, de ocupaciones. Pero Job, qué hombre tan sabio, qué padre tan inteligente, cuando él todos los días ofrecía sacrificios a Dios, pensando, quizás mis hijos cometieron algo, ¿verdad? Y él pedía perdón por los pecados de sus hijos. No quiere decir que usted como papá, hoy en día, dice, bueno, pues perdona los pecados de mis hijos. Acuérdese que la salvación es individual, así, y es personal. También tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, el padre del hijo pródigo. La mayoría predica sobre el hijo pródigo, pero a mí me gusta más el ejemplo que nos da el papá del hijo pródigo. Y cómo aprende uno de esto. Es tanto para los padres como para las madres. El ejemplo del papá del hijo pródigo. Su actitud, sus reacciones, su amor por el hijo. Y lo tenemos en Lucas, ¿verdad? Así es. Lucas 15, del 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta
y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Preciosos versículos, Mónica. Y una historia que nos enseña mucho de ambos, el papá y el hijo. Y mire, en esta actualidad donde la paternidad ha sido tan fracturada, tan deteriorada, ¿qué ejemplo nos da el padre del hijo pródigo? En la parábola del hijo pródigo encontramos dos ejemplos. El hijo pródigo, sus pro y sus contra, y la actitud de un padre. La Biblia no registra cuántos años tenía este joven, nada más dice que había un padre que tenía 2 hijos. Y déjenme decirle que no es fantasía lo que hemos leído, ni es fábula, ni es un cuento bonito, no, es algo real que está en la Biblia. Y me encanta a mí siempre decir que me gusta mucho lo que es la palabra de Dios, porque tiene la respuesta a todas las cuestiones que nos presenta la vida. Y aquí, porque usted puede decir, pues es que yo no he estudiado para ser padre, no sé cómo hacerlo. Le decíamos anteriormente que para ser un ingeniero, un doctor, se necesitan pues varios años de estudio y luego llevarlo a la práctica. Para ser papá y mamá, no hay una universidad donde ir, aprendemos en el camino, pero cuando nosotros conocemos a Dios, Dios da la sabiduría. Y en qué momento llamar la atención a los hijos, en qué momento corregir, y eso es bueno, ¿no? Y aquí el ejemplo del papá del hijo pródigo, mire, vamos a empezar por así, de una manera muy por encima, la actitud del hijo pródigo. Dice, ejerció sus derechos cuando le pide la herencia a su papá, dame los bienes que me corresponde. Aquí la mayoría de edad son los 18 años. Luego ya se sienten los muchachos, las muchachas grandes, ¿no? Dice, pues ya puedo votar, y ya ejercer mi derecho como ciudadano, y ya, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno esos 18 años tan preciosos que son, pero luego ya quieren pues otros derechos, ¿no? Pero mire, déjeme decirle, joven señorita, que mientras que usted viva en la casa de sus papás, ahí hay normas, hay reglas, hay una autoridad que se llama papá y hay que respetarlo. Y papá, pues usted como padre, usted sabe cómo ejercer esa autoridad. En otras partes, como aquí en nuestro país vecino, Estados Unidos, ahí se tiene el joven, la señorita, 18 años y ya anda preparando las maletas porque ya se independiza y se va a otras partes, renta un departamento y ya sale de su casa, que va a estudiar, que va a trabajar. Y pues eso pasa, gracias a Dios que aquí no, todavía no, ¿verdad? Así estamos bien nosotros. Pero mire, este joven al momento de pedir su herencia, dijo, la herencia que me corresponde. Este tema es muy interesante y nos da luz sobre muchas cosas. Cuando él dice, dame la herencia que me corresponde, usted dijera, pues qué mal, fue un aprovechado. No, mire, en tiempos actuales, para evitar muchas cuestiones, muchos problemas entre la familia, cuando hay hermanos, hay papás, mamás, cuando tienen bienes que los heredan en vida. Así se ahorran muchos problemas, porque luego hasta se andan golpeando, matando por una casa, por un carro, así. Y el padre fue muy sabio, pero la decisión que tomó el joven fue equivocada. Se fue a otras partes, dice la Biblia que se fue a una provincia y malgastó su dinero, lo despilfarró, se quedó sin nada. Se llega a esa cuestión, la crisis del hambre, va y busca trabajo, se va a otra parte, pero lo bonito de este joven es que reaccionó, tocó fondo. Y cuando ahí dice la palabra de Dios, reaccionó en la casa de mi padre, ahí dice Mónica, así dice, y yo pereciendo de hambre. Fíjese, reaccionó y reconoció. Qué importante es reconocer, es de valientes reconocer.
Luego accionó y se levantó. ¡Qué hermoso! Y se fue, regresó a la casa. Ahora aquí entra, ¿cuál fue la actitud del papá? Que es a donde nosotros vamos. Mire, si usted pone atención, a lo mejor usted ha leído mucho y ya ha oído predicaciones, pero vamos a leerlo despacio. ¿Cuál fue la actitud del papá? Dice que lo vio de lejos. ¿Sí? ¿Ese versículo? Sí, dice, en el 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Qué hermoso, fíjese. El amor del papá no habla si él estaba todos los días ahí. Acuérdese que si no viene en la Biblia no hay que decirlo ni que inventar, menos imaginarlo. Nada más dice que su padre lo vio de lejos y se levantó y corrió. Así dice que lo abrazó. Se echó sobre su cuello, dice. Y lo besó. Ese es el ejemplo de un padre amoroso. Fíjese, cuando lo vio, era un padre amoroso y lo demostró cuando, dice el versículo, lo vio su padre, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué grandeza la actitud de este padre. No lo sentó en el banquillo de los acusados, ¿verdad? No lo cuestionó dónde andabas. Mira cómo vienes, quién te lo manda. Eso te pasa por desobediente, ya no traes dinero. No. Nada. No. Dice que no le ajustó cuentas de dónde vienes y dónde está el dinero. No, la Biblia no dice eso. Y mire, si usted ya captó bien el mensaje, qué importante es cuando hay que ejercer esto. El perdón es de dos lados, de aquí para allá y de allá para acá. Y aquí se ejerció. Mire, a veces nosotros vemos en muchas situaciones de familias que nos han llegado a nosotros para pedir orientación, que primero ajustan cuentas, cuestionan, primero regañan a los hijos y quien te lo mande, mira cómo viene, no me hiciste caso, por eso te va como te va. Primero regañan, ¿verdad? Y luego quieren curar. Y aquí fue al revés. Es como cuando el enfermo llega al hospital. Llega y la Cruz Roja, ¿no? Y en camillas y córrale hasta quirófano, viene un herido, ¿qué hacen? Lo atienden, lo curan, le vendan sus heridas, si se necesita operación hay que operar, interviene el médico, enfermera, todo un equipo médico allí. Y ya cuando ya pasa todo el peligro, cuando ya está bien, todos lo llevan a su cuarto, no, pues tiene que estar en terapia, bueno. Y dice el doctor, no lo moleste, no lo cansen, no se permite visita porque luego ahí quiere estar toda la familia adentro, ¿verdad? Y está bien. Pero pues cuando hay reglas, dicen no más de una persona. Y esperan a que se recupere. Entonces ya cuestiona el médico, ya pregunta, ¿qué le pasó? ¿Dónde andaba, amigo? ¿Verdad? ¿Por qué trae esto aquí que no debes de traer? Y siempre decimos, no, pues es que andaba por la calle 20, ¿verdad? Por ahí. y así, pero el ejemplo es ese. Primero hay que curar, hay que sanar. Y luego, pues vamos a ver. Pero aquí la Biblia no dice eso, nomás dice que el papá corrió, lo vio de lejos, corrió, lo abrazó y lo besó. Y no fue todo, hasta le hizo fiesta. Qué hermoso, ¿no? Qué amor del papá, qué grandeza del padre. Cuántos hogares, cuántas vidas de señoritas, de jóvenes se han destruido por no recibir la comprensión del papá, por no recibir el cariño, el apoyo de sus padres. Qué interesante es esto, porque si algo pasara a una hija, a un hijo, están exentos a muchas cosas. A veces se les dice, mira, si tú haces esto, no lo hagas, pero por 1000 cosas se hacen, no obedecen, les va mal. Pero qué bonito es
entender, tener en la mente los hijos, que hay unos papás que los van a apoyar en cualquier situación. Qué bonito oír de un papá: mi hija, si un día te pasa algo, no busques a nadie más. Aquí me tienes a mí. Yo te voy a apoyar siempre y te voy a entender. Pero le decía, ¿cuántos casos contrarios hay en que abren la puerta y dicen: mi hija, ahí está la calle? Y te olvidas de que tienes papá, te olvidas de que tienes mamá. No es así. Sí, yo la entiendo, llega ese momento que dice: pues es que le brindé toda mi confianza. Sí, pero es su hija, es su hijo. ¿Y quién mejor para entenderlos? Mira, Mónica, como cuando la persona viene por primera vez al Señor, Dios no cuestiona: ¿a qué pecador eres? Y ahora si ya vienes, ya le diste 40 años al mundo, y ahora vienes, pero si ya has pecado mucho, hiciste esto. No, el Salmo 103 dice: porque Él perdona todas mis iniquidades, todas, no nos pide cuentas. No nos dice nada más esta, no, es todas. Es nada más llegar, pedir perdón, y así bien bonito. No tenemos que esperar a ver, bueno, pues me perdonaría el Señor o no. No, es instantáneo, ¿verdad? Cuando el Señor perdona. Entonces, esta es la actitud de un padre comprensivo, responsable, un padre amoroso. Que sabe escuchar. Ah, ese sí, ¿verdad? Y luego mire cómo le hizo fiesta. Dijo: este era mi hijo, se había perdido. Así es. Y ha regresado. Le puso, dio la orden: ponerle vestido y calzado y un anillo. Le regresaba a su lugar en su casa. Un anillo representa mucho. Le dio su identidad y regresó a su casa, y hasta ahí le hizo fiesta. Y luego no fue todo, mire que dice que mandó matar un becerro gordo. Por eso ahí cuando a mí me cae así, ¿verdad? Leo eso y digo yo, pues yo creo que de ahí la gente por eso entra enero y a engordar un marranito, ¿verdad? Ahí para los tamales en diciembre. Pues ahí dice un becerro gordo, lo mandaron matar. Pero mire, también tenemos otro ejemplo por ahí: el enemigo que siempre quiere opacar las bendiciones de Dios. ¿No se ha fijado que cuando usted está contento, alegre, llega alguien por allí para quitarle esa alegría, esa bendición? En este caso surgió cuando llegó el hijo mayor. Se dio cuenta de la fiesta que había y preguntó ¿Qué era lo que pasaba, no? Que se oía la música. Fíjese, ya existía la música. Así, y cuando le dicen que era porque su hermano de él había regresado, era su hermano menor, él demostró una actitud de soberbia, de prepotencia, una muy baja autoestima, enojo, coraje, muy inseguro, así. ¿Y dónde estaba lo malo ahí, no? Entonces va con el papá y le reclama. Pero el papá no le escuchó, no hizo caso. ¿Qué le dijo su papá, Mónica? Dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Sí, pero el hijo como que se le olvidó, ¿no? Y dijo pues que nunca le había pedido un cabrito, ¿verdad? Para festejarlo con sus amigos, pues porque no había querido, así. Pero él estaba allí, había una unidad, así lo consideraba su papá. Pero mire, aquí una vez más el amor superó muchas cosas. Y nos recuerda mucho el amor de Dios. El amor de Dios no tiene barreras, no hay límites.
Él nos ama, es un amor incondicional, un amor tan grande que supera todas las expectativas cuando el amor y el perdón de Dios llegan a la vida nuestra. Este es un ejemplo muy actual, vigente, porque la Biblia es vigente para nosotros los padres, para las madres. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud ante los hijos, en cualquier circunstancia que tengamos? Sabe que hay una cualidad en los padres que debe de tener, saber escuchar. Qué importancia. Es un arte escuchar. La gente quiere hablar, así, pero cuando llegan a nosotros, quienes hablamos somos nosotros, ¿verdad? No dejamos que la otra persona hable. Pero mire, el padre es uno de los 5 elementos que influyen en la vida del niño. El padre tiene la autoridad y cualidades que un hijo necesita. El hijo ve en su papá y lo ve como un héroe, un Superman, y ese sí, y mi papá gana, y cuando va en la carretera, rebásalo, papá, al otro carro, tú puedes, ¿verdad? Y quiere ser como su papá. Quiere imitarlo. Sí, quiere imitarlo en todo. Es un ejemplo de hecho debe de ser ejemplo para él el papá, para que vea papá la gran responsabilidad que tiene. Hay alguien que lo está mirando, cómo se conduce, cómo habla, cómo saluda, cómo trata a las personas, cómo se conduce. Qué hermoso, ¿no? También es la admiración de la hija. Luego por ahí encontramos hijas que, estoy hablando del papá normal, no el papá violento, el papá que se aprovecha de las situaciones, el papá que maltrata, no, dice no. Estamos hablando de cómo debe de ser un papá normal. Es la admiración de la hija. Le decía, luego encontramos hijas que dicen, pues yo quisiera casarme pero con un hombre como, que fuera así como mi papá. Pues muy difícil, ¿no? Porque acuérdense que somos únicos, así. Pero la madre, por supuesto, debe de enseñar a sus hijos a respetar la autoridad del papá. Ahí es donde se generan muchos problemas, porque el papá dice no, la madre dice sí, y luego pues ya se pierde la autoridad. No sabe dónde está, quién tiene el mando. Y aquí, sí. Luego también el padre es ejemplo para sus hijos, y debe de procurar el papá pues enseñarle, si es cristiano, fomentar la vida espiritual del hijo, enseñarle a leer la Biblia, a orar, llevarlo a los cultos, que conviva con la gente, que intervenga en los programas de la iglesia, aparte de platicar mucho con él. Le decíamos que el papel de un padre es muy amplio. La paternidad abarca 4 áreas importantes en la vida de los hijos, como es dar amor, así es, provisión, educación, corrección. ¿Cómo sería dar amor, Mónica? Un papá a su hijo, a sus hijos. Dar amor es darle su tiempo, darle el tiempo al niño, darle buenos principios, darle lo que tiene a sus posibilidades, dárselo con todo su amor, ¿no? Así es, sí. Dice Proverbios 3:12, bien interesante ese versículo. Mire, los hijos, así estén ya muy grandes, siempre tienen la necesidad de sentirse amados por los padres. Es cuestión de cultura. Si estamos hablando de hace muchos años, las familias eran más cerradas, cómo se conducía el papá, no estaba enseñado a expresar lo que sentía por los hijos, más secos, no manifestaban sus sentimientos ni sus emociones, y eso se fue pasando de generación a generación, y a veces los hijos no sabían si los querían sus papás o no, a veces no les decían hijo, no, sino por su nombre. Era otra generación, pero damos gracias a Dios por esta generación, ¿verdad? Que los papás abrazan a sus hijos, les dicen que los quieren, que los admiran, no los critican, no anden criticando a su hijo ni a su hija, que no sabe hacer las cosas, que
A veces queremos que nos adivinen el pensamiento. No, los hijos hacen según su edad, hacen las cosas como ellos pueden, así, y ahí les vamos enseñando. De repente ya saben hacer las cosas mejor que nosotros. Los chiquitos, ellos manejan los aparatos eléctricos mejor que usted y que yo. Nosotros batallamos para aprender, y será que este botón y a dónde. No, los chiquitos, mire, así, bien rápido. Mira, sí, así. Muy listo. Entonces nunca hay que subestimarlos a los chiquitos. Ellos son nuestros hijos y siempre hay que motivarlos, estimularlos con la palabra de aliento. Tú puedes, hijo. Que no vea que hay obstáculos, si los hay, bueno, mijo, así, usted, sí, darle una solución, exactamente, ¿no? Pero no criticarlos ni hablarles de mal manera. Para acá, para el norte, tú me das la razón, Mónica, dicen que hablamos muy golpeado. Así es. Dice, ay, parece que usted está enojado o está enojada. No, dice, es que así hablamos por acá, golpeado, dice. Pero mire que gracias a Dios por el idioma español tan hermoso que nosotros podemos hablar como queramos. Hace muchos años hubo un locutor aquí que inició con Radio Esperanza, don Amel Pulido, un locutor famoso, tan respetable el hermano, y él siempre decía, dijo que el español era el idioma de los ángeles. No me lo crea, pero bueno, yo nomás le hago el comentario. Pero para decirle que el español nos permite hablar como nosotros queramos. Las palabras son mágicas, son bellas, y si escogemos las palabras, ¿verdad? Pues nosotros vamos a ayudar a que el hijo o la hija se sienta bien. A no decirle cosas que baje su autoestima, a provocar que ellos se sientan inseguros. No, esa no es nuestra función. Es estar con ellos, apoyarlos con mucho respeto. Alguien por ahí dice, es que yo soy amigo de mis hijos. No, mire, usted es papá. Y nada de que somos amigos y luego ya nos andan faltando al respeto. No, es su papá, es su mamá. También mire, siempre decimos nosotros, demuestre a los hijos cuánto los quiere. Son sus hijos, son bendición de Dios. Así, dígaselos todos los días, abrácelos, dígale que son los más importantes para usted. Hoy están los hijos lejos, tenemos la ventaja de los celulares, de los mensajitos, ¿verdad? La tecnología. Exactamente. Oiga, y qué bueno por la tecnología tan avanzada, ¿no? Y Dios le ha permitido eso, ¿no? Podemos llamar al hijo que está en otra ciudad, la hija, cuando se van a estudiar. Hija, tú eres muy importante para mí, yo te quiero mucho y tú eres la mejor de todas. Y qué hermosa eres, es que de raza, ¿verdad? La hija hermosa. Dice, y cuando cometan errores, usted le va a ayudar a corregirlos y a superarlos. De una manera que ahí pues Dios le va a dar la sabiduría. Así, y cuando usted como papá hace esto, les está dando seguridad, les está fomentando su autoestima. No le transmita complejos, hágase hijos seguros de sí mismos, así, que tengan confianza en sí mismos. Tampoco de fomentar el ego, no, todo tiene un equilibrio, porque luego los muchachitos ya se creen, ¿verdad? Pues algo más. No, siempre todo equilibrado. Usted lo puede expresar, papá, y sobre todo mantenga mucha comunicación con sus hijos. Eso es vital. A veces no sabemos qué estará pensando mi hijo, mi hija, pero es importante platicar con ellos y que ellos vayan desarrollando su acervo cultural. Hable de varios temas, de todos. Que el hijo sepa que hay algo más allá de aquí. Recuerde que usted es un ejemplo para sus hijos en todo. También tenemos lo que es el padre provisor. En 2 de Timoteo 5:8, ahí tenemos un versículo que nos habla. Mire, estamos hablando de la paternidad responsable, y la paternidad abarca 4 áreas importantes en la vida de los hijos. ¿Qué nos dice ahí, Mónica, en 1 de Timoteo 5:8?
porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así es. ¿Cuánto estamos viendo, les decía al principio, la paternidad irresponsable? Padres que abandonan sus hijos por no adquirir un compromiso, una responsabilidad. Aún a veces dentro de la casa, viviendo, no quieren hacerse responsables de sus hijos. ¿Qué está pasando? No se está caminando en el orden de Dios. Dios hizo varones, padres responsables, y el ejemplo lo tenemos en el papá del hijo pródigo. Hoy, de repente por ahí encontramos muchachas bonitas, embarazadas. Alguien las embarazó y luego las abandonó. Esa es paternidad irresponsable, que habla muy mal de un hombre. Un hombre, si estamos hablando de la palabra, lo que es hombre, es un hombre cabal, honesto, decente, responsable, y más cuando es un hijo de Dios. Pero hoy se está viendo mucho eso. Los juzgados de los familiares están llenos de demandas. El DIF, donde yo colaboré, y gracias a Dios por el DIF, tiene excelentes programas. Se hacen muy seguido programas con conferencias y siempre enfatizando sobre la paternidad responsable, cosa que hoy se ha deteriorado mucho. Volteamos al frente, a los lados, y hay muchos padres irresponsables que se van, dejan a la pobre mujer ahí con 3, 4 hijos, ya le como puedas, y se van lejos a buscar pues otros rumbos, porque no quieren compromisos. Así, qué mal, ¿no? Porque eso está dañando a la familia. Y luego cómo crecen los hijos. Pero gracias a Dios por esas mamás que han sido abandonadas, pero que con la ayuda de Dios alguien por ahí llegó con el evangelio y han sabido salir adelante. Y han formado, increíble, pero han formado familias hermosas. Bueno, sí. En la ausencia del padre, pieza fundamental, pero hay un Dios que vela por los hijos, por la esposa. Pero hay que orar por esos papás. Y donde quiera, en todos los niveles y a nivel mundial, vemos en las noticias. Luego hay padres violentos, abusadores, que han hecho mucho daño a los hijos, a las hijas, han ofendido y han hecho cosas que no debían de haber hecho. No es el orden de Dios, pero bendecimos la vida de usted, papá, que usted sí es un papá responsable, un papá que corresponde al privilegio de ser papá, dado por Dios. ¿Cómo quiere que sean sus hijos usted? Es formar un estilo de vida en ellos, definitivamente. Como padre cristiano tiene el deber de enseñarles la palabra de Dios, de orar con ellos, de darles a conocer quién es Dios. Orar para que sean salvos. Ese es fundamental, que luego estaremos tratando ese tema, Mónica. La evangelización de los niños. Pero qué importancia tiene cuando en un hogar el papá es cristiano, la madre también, y los niños, pues sí, dice, los llevamos al templo, cantan, sí, pero son salvos. Hay que ver ese punto. Nosotros necesitamos que los niños sean salvos. La salvación de los niños debe ser entre los 4 y 12 años, porque después ya vienen otras cosas, el niño ya piensa, ya empieza a tomar sus decisiones y ya no está en el templo. ¿Qué pasó allí? Pues no quiero decir que fue descuido, no, pero a lo mejor una poquita falta de atención. ¿Se ha dado esos casos en tu experiencia, Mónica, en tu vivir? ¿Tú has visto todo esto? Así es, mamá Dina. Se han visto muchos casos
inclusive de niños que por no ponerles atención a la edad que usted menciona, ¿no? A la edad de vida, ellos cuando van creciendo se pierden. Sí. Se pierden. Yo conozco un caso de un muchacho que sus papás iban al templo y pues no se le educó como debió haber sido, ¿no? Dándole los fundamentos, buenos principios, buenas bases, y fue creciendo y se perdió. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se aparta de él. Porque ahí está la palabra, ¿no? Qué hermoso es. Y si se equivoca su hijo, así tenemos en Efesios 6:4 que nos habla de la disciplina, como debe de ser la actitud del papá. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué hermoso, ¿no? No provoquéis, se provoca de muchas maneras a los hijos. Inconscientemente, así no es la intención, pero los molestamos, así, pero la Biblia dice no provoquéis a ira. No ser injusto sería una recomendación. No abusar de la autoridad del papá. A veces se corrige en público y eso no se debería hacer porque regañan en público al niño, a la niña, pero es una manera de humillarlos. No, todo es en casa. Son cosas de familia, cosas internas, no son públicas. Y cuánto daño se hace cuando se regaña a un niño delante de todo. Y se luce el papá y se luce la madre, ¿verdad? No es así. La vida nos ha enseñado que no son así las cosas. Todo debe de ser en la casa. Por ahí dicen, la ropa sucia se lava en la casa, así. Y si se equivoca el hijo, pues aprendamos a reconocer sus errores, así. Y a veces nosotros también pues ofendemos, lastimamos a los hijos y papá, mamá, hay que pedir perdón, mi hijo, pues perdóname, no quise decirte esto, sentí que te ofendí y pida perdón. Hay que pedir perdón a los hijos, porque a veces sí se echan malas por ahí, ¿verdad? Y pues hay que orar pidiendo sabiduría al Señor, que le ayude, que nos ayude a ser buenos papás. Qué interesante, ¿no? El tema. La mayoría de los papás, le decía a mitad del programa, ejercemos la paternidad sin haber estudiado. Nadie nos dijo cómo le haces aquí, ¿no? A veces son los patrones de que traemos de la casa, pero no todos los patrones son iguales. No, dicen, no, pues allá le pegaba el papá con el cinto y acá también. No, que no se repitan esos patrones. Ore. El único que puede ayudarnos y dar sabiduría es Dios. Nosotros a veces no sabemos muchas cosas, cómo hacerle aquí, cómo hacerle allá, cómo le hablo a mis hijos, cómo toco este tema. No, hay que ver por los hijos. Y le decía, quiero detenerme en este punto de que también a los hijos hay que enseñarles los peligros que hay fuera de la casa, hablar con ellos sobre las adicciones que están expuestos a esos peligros, también cómo está afectando a niños ya jóvenes, también explíqueles sobre la vida sexual, porque que no se la distorsionen allá afuera, no, usted como papá, y que no le dé pena, así, explíquele. También hay buena literatura para eso, de una manera así bonita. Usted puede ir preparando a sus hijos para cuando llegue este momento también. Y le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo quiere usted que sean sus hijos? Hay que formar un estilo de vida diferente desde pequeños.
así. En la gran misericordia de Dios, Dios nos permite desempeñar el papel de mamá, a nosotros, ¿verdad? Pero a usted como papá, fíjese qué privilegio. Usted está formando el carácter de sus hijos. De repente oímos, no, pues es que este se sacó el carácter del abuelo, y es aquí, es allá. No, mire, y dice, el carácter se hereda. No, mire, el carácter lo forma el medio ambiente, donde vive, el ejemplo, cómo se conduce. Usted papá y usted mamá forman el carácter de sus hijos. Haga de sus niños felices, niñas felices. Siempre me acuerdo que alguien dijo, ay, ya nació mi hija, y que sea doctora, y que sea aquí. Y otro dijo, no, que sea predicadora. Bueno, pues está bien, ¿verdad? Las buenas intenciones también. No, nosotros siempre decimos, vamos a hacer de ellos niñas y niños felices. De lo demás, ay, vamos, Dios se va a encargar de ellos. Pero, o como allá en otras partes, allá para el sur, todavía hay en estado donde ya nace una niña y ya le andan organizando el compromiso con otra persona. Y ya se aliaron, ya hasta se hicieron compadres, así sin tomar en cuenta a la niña. No, pues acaban de nacer, ¿verdad? Pero ya, ahí así hizo un compromiso. Y sí, compadre, cuando su hija tenga 15 años, hacemos una boda. Sí, compadre, y allá viene el dinero, ¿verdad? La dote, así. Pero mire, estamos formando el carácter de nuestros hijos. Mónica, tú como experiencia, como mamá, ¿tu chiquito cuántos años tiene? Él tiene 8 años. Es una bendición para ti, Rodrigo, ¿verdad? Amén. El chiquito. Y pues yo creo que están orando mucho por él. Así es. Porque de repente llega a la escuela, a secundaria, y ahí es oír otro lenguaje, ver otras costumbres, otra manera de pensar. Luego a la casa llegan hablando diferente. Sí. Por eso es muy importante. Yo lo hago con Charlie. Y le digo, hijo, le digo, vamos a todas las noches, híncate, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día, a que Él tenga esos buenos, principalmente los valores, ¿no? De ser respetuoso ante el Señor, de tenerle temor y respeto al Señor, ¿sí? Y sí, aunque es el único, pero yo siempre estoy, Señor, ayúdame, Padre. No existe ningún manual, no existe nada, Señor, solamente tú, Padre, dame la sabiduría que yo necesito para que yo pueda ayudar a mi hijo, ¿sí? A inculcarle tu palabra, Señor, y que sea un hombre de bien. Es bien importante. Entonces dice una palabra, enseñarle a ser un hombre de bien en todos los sentidos. Por eso le hago esta reflexión. Nosotros formamos el carácter de los hijos. ¿Cómo quiere o cómo queremos que sean nuestros hijos? Qué gran responsabilidad tenemos como papás, como mamás. Pero si Dios ha permitido en su gran misericordia darnos el honor, el privilegio a usted, papá, de ser padre de familia, qué hermoso, ¿no? Es porque usted puede ser un buen papá. Y usted, mamá, puede ser una buena madre para sus hijos. No hacer diferencia entre los hijos, porque luego eso se da entre la familia, que este porque es el grande, que este porque es el del medio y pobrecito, ahí me lo trae, este porque es la chiquita o el chiquito, y a este le doy esto. No, todos son sus hijos, no haga diferencia. Eso es algo que no debe pasar en la familia. Sus hijos es el grande como el del medio, como el tercero, el chiquito, y si tiene una docena, pues todos son bonitos y todos tienen su lugar. Como hace años yo leía una anécdota de una pareja de otro país que les pedían un hijo, tenía ya 12, y decía, pues ¿por qué no me da un hijo? Pues sí, vamos a dar uno, dice, porque pues ya la crisis no tenemos, la comida no alcanza. Bueno, así pensaban ellos, ¿no? Y dijeron, bueno, si le damos el mayor, no, este se parece a mí, dijo el papá, este es el mayor, este es el que va a seguir mi escuela. Y este, no, dijo la mamá, este se parece a mí.
y hasta tiene mi mismo carácter. Oiga, si estuvieron repasando los 10 y dijo, no, pues ninguno, vamos a dar. No, los hijos no se dan, se dan para el Señor, ¿verdad? Sí. Y miren, cuán urgente y necesario es pedir la gracia de Dios para esta responsabilidad. Que Dios nos ayude en esta gran tarea que tenemos como padres. Dios es el único que puede ayudarnos en su gran misericordia, darnos pues su sabiduría para guiar a nuestros hijos. Qué bueno que hoy hay seminarios, hay conferencias. La semana pasada en el programa anterior hablábamos de la escuela para padres. Ahí la tenemos en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Si podemos leerlo, Mónica, ahí. Qué bellos versículos que nos ayudan para orientar, para guiar a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, del primero. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Qué hermoso, ¿no? Qué precioso. Y luego dice el versículo 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y les repetirás. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué hermoso. Qué precioso. Fíjese, cuando dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y estas palabras, hoy los jóvenes, las señoritas, escogen modelos a seguir. Los jóvenes quieren ser como tal deportista y tapizan su recámara con póster. Y a veces pues hay fotografías de personas que no deben de estar ahí porque no son ejemplo a seguir. Sí hay buenos deportistas, claro que sí, y aquí los jóvenes se apasionan mucho por el fútbol, y más si gana su equipo favorito, que no queremos decir, ¿verdad? Así. Y buscan ellos ser como ellos, leen mucho sobre ellos, dicen, así quiero ser de grande. Fíjense, los modelos que están escogiendo. La señorita, desde que son niñas, también quiere ser como la artista que canta, la que luego anda por ahí brincando, dando de brincos, así. Quieren ser como ellas. Y yo quiero cantar así. Y las imitan. Son los modelos que ellos están buscando. ¿Que no habrá modelos en nuestro ambiente espiritual que ellos sigan? Qué importancia, ¿eh? Porque los ojos de los niños, de las niñas, están fijos. Quieren ser como los niños de la iglesia, quieren ser como su maestra, la que les enseña las clases. Por eso qué tan importante es, ¿verdad? La enseñanza. Sí, la importancia que tiene el maestro o la maestra de escuela dominical, que imparte la enseñanza. Sí. Cómo tiene que ser ejemplo de esas niñas, de esos niños. Luego hay chiquitos que dicen, yo quiero ser como el pastor. Y hacen que su mamá vaya y les compre un traje, su corbata y su camisa blanca. Porque dice, yo quiero ser como el pastor. Porque ellos andan buscando un modelo a seguir. Y cuando no los encuentran y de repente se involucran en otro ambiente, vamos a decir,
que en su equipo favorito, que no tiene nada que ver si usted le va a tal equipo de allá de México, de Monterrey, de Guadalajara o de ahí de Hidalgo, bueno, pero que sea en orden, no imitándolo. El deporte saludable es bueno. Y qué importancia es que los niños, las niñas tengan buenos modelos a seguir. El modelo para nosotros es Jesucristo. Así es. Él es el que nos enseña, el que nos ayuda. No tenemos que buscar afuera nosotros, no. Y hay que enseñarle a los hijos que hay un modelo que sobrepasa todo, es el Señor Jesús. Amén. Y pues qué interesante el tema, Mónica, es un tema inagotable, ¿no? Pero hoy tratamos el tema sobre la paternidad responsable. Papá, yo le felicito porque usted tiene el honor de ser padre. Que Dios le siga ayudando en su vida, en su labor de padre, en estar fomentando un estilo de vida diferente en sus hijos. Qué bueno. Y si usted estuviera pasando por problemas, por situaciones en las que ya no sabe qué hacer, mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías 41:13. Si usted está pasando por momentos de crisis en los cuales parece que el mundo a su alrededor se desploma y todo deja de tener sentido y hasta pareciera que Dios está distante de usted, mire lo que dice la bella palabra de Dios en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Muchas gracias por su atención, Dios le bendiga, que tenga un día precioso, que usted sea una persona contenta, feliz, que Dios esté en todas las áreas de su vida y sobre todo que usted siga caminando adelante. La vida tiene muchos problemas, muchas cosas, sí, pero cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, estamos bien. Mónica, un saludo para el público. Muchas gracias por habernos escuchado y yo te voy a invitar, vamos a invitarlos a que vean este video. Así ¿sí? es, con el cual estamos terminando este programa. Dios lo bendiga y muchas gracias. Estuvieron con ustedes su amiga y servidora Dina Sánchez Aguirre, maestra en educación cristiana, y Mónica González, ingeniera industrial. ingeniera industrial. Muchas gracias, Dios los bendiga.
Le invitamos a ingresar a www.renuevodeplenitud.com. Allí Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.